Hola amigos de Ecuador, buenas noches, bienvenidos una vez más a Noches de Cómic. Un nuevo jueves, un nuevo invitado, un gran invitado esta noche, Jason David Frank, el Power Ranger verde, Power Ranger blanco, Power Ranger rojo, negro. Ok, la modalidad de hoy vamos a requerir de un traductor, entonces me está acompañando acá una voz invitada, ¿ok? Y entonces, bueno, no den muy duro con la traducción, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y porfa, ayúdenos poniendo sus preguntas en el chat, ¿ok? Jason, welcome to Night of Comics from Comic Con Ecuador. Thank you. Gracias. It's great to have you here. It's good to be here and to see some people. I love it. Estoy muy a gusto de estar aquí y ver a algunas personas. Okay, we start having some hellos from the chat, from some fans from you. Estamos teniendo algunos saludos en el chat, algunos fans que están diciendo hola Jason. Nice. I love the turtle, by the way. Hello, everyone out there in Ecuador. Me encanta la tortuga que está atrás, por cierto. Hola a todos en Ecuador. Okay, so Jason, we have a few questions for you. Okay. Unas preguntas para ti el día de hoy. Okay, give me 1 second. Okay. Now, our first question. Thinking about all the climate that we're having with the virus, did you go for groceries wearing your helmet? Pensando en toda la situación que estamos pasando, tenemos una primera pregunta y es, ¿vas con tu casco de Power Ranger a buscar todos tus víveres? Well, I have it right here. Lo tengo justo aquí. I've been staying at home and spending a lot of time on the Instagram, and I've been staying close to social media so I can still feel part of Comic-Con. Me he quedado en casa todos estos días, he estado muy vinculado a Instagram y a todas las redes sociales para estar también conectado con mis fans y con Comic Con. That's great. Eso es genial. Okay. Our next question. We know that you have a new project going on in Kickstarter. Could you tell us more about it? Sabemos que tienes un nuevo proyecto ahorita en Kickstarter. ¿Nos puedes contar un poco acerca de este proyecto? Sure. It's called The Legend of the White Dragon, and it's a whole new universe that's introducing a lot of new characters. The script is amazing. Lots of action, lots of cool cosplay. I'd say cosplay. The Legend of the White Dragon that pretty much the Bat and the Sun has created, and a lot of good actors in there. And the story, we're going to reveal it as we get a little closer to our stretch goals. But it's 100% right now happening. Es un proyecto muy interesante y muy emocionante. Tiene un guión que es increíble, mucha acción, mucho cosplay, muy buenos actores y una historia que les va a gustar 100%. Continuing with that, how is the founding going on? Do you already get your... Yes. Yes, we have three goals. The first goal is bringing the miniseries, which we've already reached the first goal. The second goal is where we're at now. And I'm sure the reason why we have stretch goals is because we can bring more cooler things. It's already going to be cool as it is. But, you know, Bat and the Sun does amazing things. So the money that we raise is going to go towards more villains, more action, bigger stuff. But the miniseries as it is now, it's already great. So it's just a matter of, and it's not
it's not about raising the money. The people want to keep getting the rewards because we have toys, we have pops, we have posters. So that's the reason why we're hitting stretch goals, is because it's not over. People don't want it to end. They want to continue getting their rewards. So that's the reason why we're hitting our stretch goals. La pregunta fue si ya consiguieron el objetivo planteado para este proyecto. Y Jason nos cuenta que tienen 3 objetivos. El primero es la miniserie, y para la miniserie ya que se consiguió el dinero necesario. El segundo es en el que están ahorita, que es conseguir un poco más de fondos para tener más villanos, más acción, una historia más interesante, pero más que el objetivo de recaudar fondos es ir consiguiendo fans y gente que apoye el proyecto, porque tenemos muchos regalos y muchos premios, como pósters, juguetes y otros más que van a ser parte de este proyecto general. Okay. I imagine we can't wait to see the show. Okay, I'm going to stop for a second with our questions, but here we have one in the chat that look nice. Hi, I would like to know what was the most difficult stunt that you had to do during the show. La pregunta es, bueno, tenemos nosotros algunas preguntas más, pero hay una pregunta del público, Darío, que pregunta ¿cuál fue la dificultad más grande que tuvo durante el show? It was episode number 55 called Zed's Monster Mash, and it was running up the tree backflipping. Okay. El episodio, lo más difícil fue en el episodio 55, que se llamaba Zed's Monster Mash, y fue básicamente derribar al villano. Dar una vuelta saltando hacia atrás. Perdón. Sí. Okay, now we are going to continue with our questions. Going back in time, when did you start practicing martial arts? Voy a hacer una pregunta más, viendo un poco hacia atrás en el tiempo. ¿Cuándo empezaste a hacer artes marciales? I started martial arts at the age of 4, and I received my 8th degree black belt 2 years ago. I'll be 47, so I've been in karate my whole entire life, pretty much. Empecé a hacer karate a los 4 años. Voy a cumplir 47 y acabo de recibir mi último cinturón, perdón. Y así que llevo prácticamente toda mi vida haciendo este arte marcial. Did you fall in love with the martial arts at the first time? She gonna translate? Yeah, sure. I'm sorry. Básicamente, ¿tuviste un amor a primera vista con las artes marciales? Yes, the very first time I saw karate, I saw a woman doing martial arts, and I was captivated. I knew at that point I need to continue training because I love it so much that every day it's beautiful to watch people do karate. So after I saw her, I was pretty much sold the rest of my life. Sí, fue un amor a primera vista. La primera vez que vi practicar una mujer en artes marciales, decidí que eso era lo que tenía que hacer por el resto de mi vida. Okay, we have another one from our chat. Hello, could you send greetings to my children, Rodrigo and Sara, and a big hug for you? Tenemos una pregunta en el chat y es, ¿nos puedes mandar saludos a mi hijo y Rodrigo y Sara? Y un gran abrazo para ti. For Sarah? Is that it? Rico? Rodrigo. Rodrigo, Jason David Frank, and I'm sending you some Power Ranger love. It's morphin' time. Hola, les mando un saludo a Rodrigo y Sara y es tiempo de morfosis. Okay, continue with our questions. Okay. You have a few tattoos on your body. Which one of your tattoos is your favorite? And which is and what's the story behind that?
Continuando con nuestras preguntas, sabemos que tienes varios tatuajes en tu cuerpo y queremos saber cuál es tu favorito y cuál es la historia detrás de ese tatuaje. It's my daughter. My daughter. Okay. My baby, Jenna. At what age did you, from her? She was maybe 2 years old, and actually Jenna is going to be in the Legend of the White Dragon as well. Okay. Mi tatuaje favorito es de mi hija, que lo tengo en el pecho. Tenía aproximadamente 2 años y de hecho Jenna, es el nombre de mi hija, va a ser una de las actrices en la leyenda del dragón blanco. Yep. And then the Power Ranger tattoo. Okay. We have another question, and it's from one of our fans who says that which martial arts do you prefer, and how many do you practice? Entonces tenemos una pregunta del público de cuántas artes marciales ha practicado y cuál es el estilo que más le gusta. Well, I love to practice Muay Thai, as you can see, and I practice lots of different styles, but we call it American style. I love Jiu-Jitsu, but more importantly, I think I'm in love with Muay Thai, and it says Muay Thai here. So when you bow like this in Muay Thai. Practico varios estilos de artes marciales. Creo que estoy enamorado del Muay Thai, pero también practico Jiu-Jitsu y diferentes estilos de arte marcial americano. Okay, continue with the tattoos. Do you have anyone that you regret doing it? I love every one of my tattoos. I love every one of the tattoos except the one by my butt. No, I'm just kidding. I love every tattoo. Even the one on your butt. Even the one on my butt. Yeah, I like them all. La pregunta fue, continuando con los tatuajes, ¿cuál es el tatuaje que no te gusta o que te desagrada? Él dice que ama a todos tus tatuajes, incluido el que tiene en su trasero. Entonces, le preguntamos nuevamente si incluido ese, y él dice que sí, incluido ese, ama todos sus tatuajes. Okay. Let me see what else we have in our chat for our next question. Vamos a hacer una pregunta más del chat. Tenemos aquí, thank you for answering my other question. I would also like to know, why do you think people are still in love with the show? What do you think people like the most about it? Entonces la pregunta, gracias por haber respondido mi pregunta. Me gustaría saber por qué crees que la gente sigue enamorada del show y qué es lo que crees que la gente le gusta más del show. I think it's the characters, colors, karate, and cool, cheesy monsters. Okay. Creo que es por los personajes, el color, el karate y los muy chéveres y muy chéveres monstruos. Yes, and a lot of fun. It's fun. Y mucha diversión. Okay. ¿Tienes otra? Another question? Yes. Let me know. Let me see. ¿Tienes por ahí una? Not from our chat, but for the record, how many episodes from Power Rangers have you been involved? And also, it includes the movies and even your cameo in the last movie. Yep, we did. I did all the movies, all 3 movies, and over about 226 episodes. Okay, you are. La pregunta fue, ¿en cuántos episodios y películas has estado involucrado en los Power Rangers? Y Jason respondió que en las 3 películas y más o menos en 226 episodios. That's a lot. I know. It was a lot of work, but a lot of fun.
Ha sido mucho trabajo, pero ha sido muy divertido. ¿Tienes alguno del chat? Yes, Jason, with Back in the Sun, you had a match against Scorpion. Would you like to see the Green Ranger as a character in Mortal Kombat 11? Let me just translate. Hold on. Jason, with Back in the Sun. With Back in the Sun, tuviste una pelea con Scorpion. ¿Te gustaría ver al Power Ranger como un personaje de Mortal Kombat 11, perdón? I think that would be amazing. It would be, my instructor who taught me karate was Scorpion in the original Mortal Kombat movie. So I grew up with him. He's the one who taught me karate. He's the one that taught me ever since I was a little kid. So I think it would be a perfect mashup. Yo creo que sería increíble. Mi instructor de artes marciales fue el instructor original fue el Scorpion original de la película y creería que eso sería genial. Okay. One more. Jason, I love your Bloodshot. What was the most difficult part about that part? Maybe the stunts, the makeup? Jason, Sí, yo la traduzco. sí. Me encantó tu interpretación de Bloodshot. ¿Qué fue lo más difícil de interpretar a este personaje? Tal vez fueron las acrobacias o tal vez el tiempo de maquillaje. I love playing Bloodshot. Definitely action oriented. The makeup was probably the hardest thing because I didn't have any stunt doubles. It took about 2 hours to get makeup and about 1 hour to get out of makeup. So I was the first one to show up and the last one to leave. But working with Bat in the Sun's amazing. And that show was amazing. And that's why I know 100% of my heart, The Legend of the White Dragon is even going to be more epic. Me encantó hacer el personaje de Bloodshot. Creo que lo más difícil fue el maquillaje. Tenía que ser, yo era el primero en llegar y el último en salir. El show fue espectacular y por eso creo que también el White Dragon, la serie que está en Kickstarter, va a ser genial. Okay. I do have another question. How do you felt to go back and to suit the Red Ranger suit in the episode of the Ninja Steel? I'm a really fan of you and your daughter. I'm sending you a big hug. That's it. Entonces la pregunta es, ¿cómo te sentiste al volver a ponerte el traje de Ranger para el episodio de aniversario en Power Ranger Ninja Steel? Soy tu seguidora y de tu hija Jenna. Espero estés bien. Mándame un saludo, por favor. It was amazing to go back. I went back more as like a mentor, and Jenna got a chance to experience what it was like on set, and she absolutely loves it. She's a songwriter too, but she loves acting as well. And it was great to go back to lead the new cast members, the younger cast members, into what Power Rangers is all about. So it was a lot of fun going back as a mentor. Fue muy chévere regresar a la película. Mi hija Jenna también tuvo la oportunidad de estar en el set. Ella es una escritora de músicas. Sin embargo, le encanta la actuación y ella también fue parte de esto. Fue muy interesante y muy divertido ver al cast de los Power Rangers jóvenes y para mí fue un proyecto muy bueno. Okay, here we have another one. Bloodshot versus White Ranger. Who will win? Tenemos otra pregunta. Bloodshot versus el Power Ranger blanco. ¿Quién ganaría? They're both pretty powerful. But I would probably have to say the White Ranger because I was the White Ranger a little bit longer than Bloodshot. And I think the White Ranger has some ideas on how to kill Bloodshot. The idea that they didn't show in the movie is the center. That was pretty much the center of his heart. In the movie, they didn't show exactly what it was, but basically if you aim for the center of the heart, you would pretty much defeat Bloodshot. So I think Asaba
straight sword into that heart area would defeat Bloodshot. Okay. Creo que definitivamente Bloodshot es un personaje bastante poderoso, pero el Power Ranger blanco, el cual fui más tiempo, creo que es más poderoso para matar a Bloodshot, sumado a que sabe cómo matar a Bloodshot, entonces debe ir directo a su corazón, al centro de su corazón, con la espada y podría matarlo fácilmente. Okay, hold on. I'm searching the chat. Okay. Okay. Besides being a Power Ranger, which other role have you done in your career? Aparte de ser un Power Ranger, ¿qué otros roles o qué otros personajes has sido en tu carrera? Todos queremos saber. Playing Bloodshot was amazing. It was a whole new universe. And I was really busy on Power Rangers, busy filming the movies. So that's why I look forward to filming this brand new Legend of the White Dragon, because it's fresh, it's new, and it is going to take directions to a whole new level. So I'm excited to play that. So I did 222 episodes, 226. 3 movies. I didn't have much time doing any other thing. But beyond all that, I have martial arts schools, thousands of students. I even have the online training called trainmejdf.com 5 years ago before this virus. So years ago, I had the karate school, and I love teaching karate. So as far as that, this career, I do acting for fun, and I do Comic-Cons for fun. So those are more hobbies. But my career is being a professional martial artist and teaching many students around the world. Aparte de ser Power Ranger, fue muy interesante ser Bloodshot. Fue un universo nuevo y un universo muy, muy interesante. La verdad es que estuve muy ocupado en 222 episodios de los Power Rangers en las 3 películas, y por eso también estoy muy entusiasmado ahora de este nuevo proyecto de White Dragon. Como carrera profesional, hago artes marciales, tengo una escuela online. 5 años antes de que este virus aparezca, ya estaba en la escuela. Tengo cientos de estudiantes y eso es lo que me encanta hacer profesionalmente. El acting lo he hecho por diversión y, como les decía, estuve muy ocupado en todo lo que fue los 222 capítulos y las películas. 226. 26 capítulos y las películas. Okay. Here we have another one. Do you still get along with the original cast? Do you hang out with them? I mean, not only at Comic-Cons, but like in everyday life? I do love them all. I have a very close niche of friends that we group text almost every day, and that is Aaron Cahill, Jason Font, Catherine, who played the Pink Ranger, of course, and Nakia. That's my main group of people that I talk to. I think we group text probably 10 times a day. We're on a group text. So those are my closest Power Ranger friends. And I love everyone else, sure. But I mean, it's talking every day. I think we talk every day about 10 times a day. Bueno, vamos a traducir esta. Entonces, la idea es si sigue en contacto con el cast original, o sea, con los miembros originales de la serie, y qué tanto se mantienen en contacto fuera de las convenciones, ¿ya? Jason nos comenta que se mantiene bastante en contacto con ellos, que tienen un grupo de chat y que más o menos chatean, o sea, se mandan alrededor de 10 mensajes al día, ¿ok? Could you repeat the names of the... Jason Font, he was in Time Force Red Ranger, Time Force Pink Ranger, Catherine, the MMPR Pink Ranger, who replaced Amy, and Nokia, who was the Yellow Zeo Ranger. I have a question. What's the best memory, or what do you remember about being in Ecuador, in Comic-Con Ecuador 2018? How was your experience and everything here? The Q&A, the fans, the food. Hugo's a great guy. Everybody
that worked at the Ecuador Comic-Con was amazing. The green room was great. You all had candy. So it was a good memory, and I can't wait to come back. La pregunta fue, ¿qué es lo que recuerdas de tu experiencia en Guayaquil y de Comic Con Ecuador 2018? Y él dice que le encantó el Q&A, o sea, las preguntas y respuestas del público, los fans, la comida. Agradece también a Hugo y a la gente que trabajó en Comic Con Ecuador del 2018 y que no ve el tiempo para regresar nuevamente a Ecuador. And the fans were really passionate with so much love, and that's what I love about Ecuador. Very, very loving, and that's the people that I like to be around. Él dice que los fans son muy apasionados y que son muy dulces, muy cariñosos, y que la gente realmente es lo que a él le gusta en las convenciones, y eso es la razón por la que quiere regresar al Ecuador. Okay. We have another one from the chat. How did you feel to switch from the Green Ranger to the White Ranger? Tenemos una pregunta más en el chat. ¿Cómo te sentiste al cambiar entre el Power Ranger verde y el Power Ranger blanco? When I closed my eyes, it still felt like spandex. When I opened my eyes, I had a better shield, the truth. Cuando cierro mis ojos, me siento como en una licra. Sí. Cuando abro los ojos, creo que tengo un mejor escudo. Okay, how do you feel to be an inspiration for so many generations? ¿Cómo te sientes de ser una inspiración para tantas generaciones? It feels great because I feel like the kids that grew up watching us, I feel like they understood the values, and now they're applying the values to life. And so for me, it's great to see that 26, 27 years later, that the values they learned on karate, teamwork, brotherhood, discipline, that they actually get to apply it in life. And thank you to the fans, because we wouldn't be here without them. La pregunta fue, ¿cómo te sientes de haber sido una inspiración para tantas generaciones? Y él dice que se siente muy bien, que él siente que todos los valores que inculcó el show a los niños, que ya crecieron, que se inculcó hace 26 o 27 años, ahora están puestos en práctica en su vida. Entonces, el trabajo en equipo, la hermandad, son valores que ahora estas personas están poniendo en práctica. Here we have another one. Have you heard you before watching the show in Spanish? And how did you feel when you hear you as another voice? ¿Te has escuchado con tu traducción en español, el show de una traducción en español, y cómo te sientes al escucharte en otro idioma y con otra voz? I speak very well Spanish. I speak really well when the voice actor does it. And all I know is when I used to say, "Morphosis amigos." That's about it. But other than that, the voice actor, fantastic. Hablo muy bien español como el traductor. Realmente lo único que él entiende es cuando dice morphosis amigos, pero realmente la traducción de mi voz es increíble. Ok, vamos a buscar unas últimas preguntas. If you could be a character in the Avengers, which one would you identify with? Si podría ser un personaje de los Avengers, ¿cuál quisieras ser o con cuál te identificas? I would definitely be Goldar, the villain. Goldar? Bueno, Jason nos responde diciendo que él le encantaría ser el villano Goldar. Goldar. But I like playing Tommy, so I would pick me. Yeah, no, I think the question was in the Avengers, the Marvel. Avengers? The Avengers, yeah. Sorry. It's hard to go to other universes. I belong in the Power Ranger universe, and now
I belong in the Legend of the White Dragon universe. I grew up with all the Avengers. I grew up collecting comic books. It's so hard to see me as one of the other characters. Maybe Iron Man. Okay. Él dice que creció en el universo de los Power Rangers y ahora está en el universo del White Dragon, entonces es muy difícil verse como otro personaje. Sin embargo, podría ser que él creció también con toda la parte de los Avengers, sin embargo, él tal vez podría ser Iron Man. Okay. Iron Man. What else we have here? ¿Tienes uno? We have maybe the last question is, would you love to do another like getting back with all the old Rangers? A reunion. Reunion. Yeah, thank you. No Spanish. Yes. Yeah, I think a reunion episode would be great with some of the originals. I think it would be fun. I think it would be fun if we did a reunion and got everyone at Ecuador Comic Con too. I think it would be fun. Okay. Creo que sería genial tener un reencuentro y sería genial tener un reencuentro de todos los Power Rangers en Comic Con Ecuador. Okay. I think that's it for today. Jason, thanks a lot. We feel the love in the chat today for so many of your fans, and we hope to have you here soon in Ecuador again. Yes, I can't. Oh, go ahead. Te agradecemos mucho por tu tiempo y gracias. Vemos que hay mucho amor de tus fans en el chat. Esperamos tenerte pronto en Ecuador. You can. I can't wait to be there. I really can't wait till this is over. I can't wait to see everyone. I always love coming to Ecuador. You guys are so great and so amazing. I thought maybe people can screenshot this if they want, right? Like, and then I'll post it on my page. I'll hold both of them up. Like, can you screenshot it? Yeah, I'll screenshot it. Jason dice que él no ve el tiempo para estar aquí, para que todo esto acabe, para regresar a Ecuador, que la gente en Ecuador es muy buena, muy amable, son geniales, y lo que nos pidió ahorita es tomarle una foto a la pantalla para poner en su Instagram y saber que estuvo con nosotros. Yep. And you could, I was going to say, you could follow me on Instagram at JDFFN. Sigan a Jason en Instagram, @JDFFN. Could you send like something, like a message or something for this time? Like it's been very hard to Ecuador with all the virus and everything, and Guayaquil is one of the city that is most touched and affected. So it would be great to have like a message of hope. Yeah. Well, I told everyone from day one that, things will be better. And as people are, I guess, staying safe, being more aware, and hopes and prayers, I really do feel this will be over. We're kind of, in the curve. So I would just tell everyone to continue being safe, continue, antibacterial, but also continue reaching out to people through social media. Because this could really, we call it like a hermit crab, like we could really be into ourselves. And I wrote a lot of poems for mental health on my JDF Spoken Truth. And I think now's the time where we're going to focus on each other and work on ourselves and know that this is gonna pass. And we're going to have so much fun when this is over. We're going to appreciate so much more in life. But I'm just so blessed to have this platform so we're able to reach out. So continue reaching out and loving people through social media and just continue being safe. Le contamos a Jason que obviamente todo el mundo está viviendo una situación dura y que en Ecuador, Guayaquil ha sido una de las ciudades más tocadas y si nos puede enviar un mensaje, un poco de esperanza. Y Jason dice que él piensa que todo esto va a mejorar. Que espera que la gente esté segura y se mantenga a salvo, obviamente que utilicen antibacterial,
pero que también utilizan las redes sociales y los medios digitales para poder conectarse con gente que no se habían conectado, para poder apreciar la vida, es un momento de apreciar la vida, y es un momento también de enfocarse en uno mismo y trabajar en uno mismo para ser mejor en la vida. No se olviden de conectarse con la gente, de empoderarse y volver a tener esos contactos perdidos. Okay. Okay, Jason, I imagine the last sentences from you that everybody is waiting is, you know what time is it? You know what time it is? It's morphin' time. I will see you soon, Ecuador. Okay, thanks.